Hola, ¿cómo les va? Tengan una muy buena jornada y sean bienvenidos a una nueva entrega de Derecho Privado 2, Derecho Comercial 1. Siguiendo con nuestros estudios sobre el derecho bancario, nos toca el turno de analizar los contratos bancarios en especial. Les recuerdo que clase pasada habíamos analizado lo atinente al derecho bancario en su parte general, habíamos dado un concepto, qué debe entenderse por bancos, las clases de bancos, la noción de que este derecho bancario abreva en el derecho privado y en el derecho público, las fuentes del derecho bancario, las clases de operaciones y también habíamos adentrado nuestras nociones en los contratos bancarios, pero en la parte general. Nos toca ahora analizar algunas de las figuras. Les propongo analizar brevemente y a ligero paso de revista 7 tipos de contratos bancarios, que a partir del año 2015 los tenemos incorporados en el Código Civil y Comercial de la Nación. Como ustedes ya estarán viendo en pantallas de los 7 contratos que les he traído para ofrecerles, tienen a su turno los artículos del Código Civil y Comercial donde los mismos han sido tipificados. Les recuerdo algunas nociones de la parte general para aplicarlas ahora en los contratos bancarios. La primera son las partes. Una de las partes necesariamente debe ser un banco, debe ser una entidad financiera autorizada por el Banco Central de la República Argentina para funcionar, también monitoreada y controlada. Y la otra parte, un cliente que puede ser una persona humana o una persona jurídica que contrata con el banco a la luz de las reglamentaciones y circulares que son fuentes de nuestro derecho bancario y que las emite el Banco Central de la República Argentina como ente de aplicación de la ley de entidades financieras. Esta es la primera advertencia en cuanto a las partes. La segunda, la información. Les recuerdo que a pesar de ser todos estos contratos bancarios, contratos por formularios y por adhesión, recuerden ustedes que los contratos por adhesión son aquellos en los que una de las partes no han intervenido en la redacción del mismo. A pesar de ser contratos por adhesión o por formularios, el banco tiene que observar el deber de información y está obligado a informar qué tasas de interés aplica, qué gastos, no puede dejar al alea las tasas de lo que ocurre con los usos, porque entonces se tiene por no escrita esta cláusula. Además, tiene el deber y la obligación de otorgar un ejemplar al cliente o particular que celebra un contrato con el mismo. Otro común denominador de todos estos contratos es que cada uno habremos de categorizarlos en las operaciones bancarias que nosotros hemos estudiado. Algunos verán ustedes que forman parte de las operaciones activas del banco, que se encuentran en el activo y que son parte de un desembolso de dinero que realiza el banco. Es que estas operaciones activas son contratos de crédito verdaderamente que el banco acude a prestar a los particulares. Otros contratos son parte y categorizadas en las operaciones pasivas del banco y son aquellos contratos, verán ustedes, donde el cliente es el que efectúa un desembolso en favor del banco y entonces a cambio de intereses. Y verán ustedes que tenemos un par de contratos que tienen también elementos de las operaciones neutras, porque son servicios que presta o efectúa el banco a cambio de una remuneración. Con estos paradigmas vamos a ingresar entonces en el estudio de lo que nosotros hemos dado en denominar contratos bancarios en particular. Y la primera figura que les ofrezco es la que ustedes verán en pantalla. Es el contrato básico por excelencia y obviamente que vamos a diagramarlo en las operaciones activas del banco. Se llama contrato de apertura de crédito, porque es un crédito el que el banco le da al cliente. Y cuando hablamos de un crédito, hablamos de un margen, de una disponibilidad. Es un margen que el banco, luego de haber realizado los estudios de riesgo y de probabilidad de que el cliente le pueda devolver lo que el banco le otorga,
el banco entonces le abre una apertura de crédito. Es un margen que dispone el cliente y que lo puede utilizar de una sola vez o extrayendo a diario en forma sucesiva. Y sobre este margen de crédito o disponibilidad es que vamos después a estudiar el servicio de cheque. Por ahora, este es un contrato que te ofrece el banco, un servicio de caja, un margen de disponibilidad. ¿Cómo va a devolver el cliente ese margen de disponibilidad o de crédito? Que lo va a ver reflejado en su cajero electrónico, en la cuenta en el haber, y puede devolverlo sucesiva y periódicamente o puede devolverlo de una sola vez. Y el banco entonces, cuando el cliente vaya restituyendo esos desembolsos, puede o no renovarle la disponibilidad. En síntesis, la disponibilidad o margen es uno solo y cuando el cliente lo agota, el cliente tiene que devolverle al banco porque es una apertura, un crédito que te da el banco. Este margen de disponibilidad en la calle, en el mercado, se llama descubierto, porque es un préstamo a largo plazo que te realiza el banco. Es una posibilidad. Señor cliente, usted tiene margen para extraer hasta 1.000.000 de pesos. Usted puede usarlo o no usarlo. El concepto de apertura de crédito que nos trae el código es el que tienes en pantalla. Es un contrato en virtud del cual el banco se obliga a mantener a disposición de otra persona, particular o cliente, persona humana o jurídica, un crédito de dinero, un crédito monto X, dentro del límite que te acuerde el banco y por un tiempo fijo o indeterminado, porque eso es lo bueno que tiene este contrato. Te pueden dar un plazo o no, a cambio de una remuneración en la misma moneda de la obligación. Cuando al cliente no le dan un plazo para la devolución, obviamente el límite del contrato va a ser el agotamiento de este margen de disponibilidad. ¿Y a cambio de qué? El banco lo va a hacer a cambio de la devolución de ese dinero que le está poniendo a disponibilidad del cliente y a cambio de intereses, porque recordemos que la rentabilidad del banco en todos los contratos de las operaciones activas son los intereses. Y como alguna vez lo definimos en los contratos de mutuo, los intereses constituyen la renta que produce un capital. El segundo contrato es también un contrato de operación activa del banco, porque es el contrato de préstamo bancario. Sí, es el mutuo bancario, el mutuo por el cual el banco, que sería el mutuante, y el particular o cliente, el mutuario. A diferencia de la apertura de crédito, el banco te da desembolso de una sola vez, te pone el dinero para que lo retires, no la disponibilidad, porque la disponibilidad en la apertura de crédito está. Si la ocupas, devengará intereses. Si no la ocupas, no devenga intereses. Pero el préstamo, a partir del momento del compromiso de la entrega del banco, devenga intereses. Es la entrega de dinero. Pero como es un contrato y como ustedes saben que casi todos los contratos del Código Civil y Comercial son consensuales, lo vamos a definir como aquel contrato en virtud del cual el banco se compromete, miren ustedes, no entrega, se compromete a entregar una suma de dinero, obligándose, ¿pero a quién? Al particular, al cliente, obligándose el prestatario, mutuario, cliente, a la devolución y al pago de los intereses. He aquí la rentabilidad del banco en la moneda de la misma especie conforme lo pactado. Es un simple contrato de mutuo con las clases de intereses que nosotros ya hemos estudiado en el mutuo, convencionales o compensatorios, moratorios o legales o punitorios. En tercer lugar, tenemos un contrato que también hace a la parte activa, porque en el fondo es un crédito del banco que se llama descuento bancario. Es un contrato muy parecido al que han visto ustedes en los contratos financieros en otra clase que supimos dar, que era el factoraje o factoring. Este contrato de descuento bancario está previsto en un solo artículo del código, pero igual está tipificado en el artículo 1409. Pero lo entendemos así. El cliente puede ser un comerciante, un empresario, es titular de un crédito contra una tercera persona, tercera ajena al contrato bancario.
Es decir, usted si tiene un negocio, un emprendimiento, ha fiado, ha dado ventas o servicios a plazo y tiene documentos contra esos terceros. Pero esos documentos son cuentas a cobrar y demorará mucho tiempo en cobrarse, o por lo menos a usted un tiempo más o menos prolongado que necesita el dinero para financiarse. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a llevarle al banco, usted cliente o particular, titular de esas cuentas a cobrar, y el banco le habrá de descontar esos documentos. Le recibe los documentos a cambio de un adelanto en dinero. Se llama descuento porque no le va a dar el dinero íntegro que representan los títulos, sino que le va a dar el monto de esos títulos menos el plazo de financiación, porque si usted los tuviera en su mano esos títulos, van a vencer dentro de un mes, 2 meses, 3 meses o más. Entonces lo que hace el banco es adelantarle el dinero menos los intereses de la financiación. Hagan de cuenta que es un préstamo, un adelanto a cambio del título. Como ustedes ya estudiaron en las sucesivas clases conmigo lo que debe entenderse por títulos valores, en este caso cartulares, sabrán que el cliente le va a entregar estos títulos al banco. Pero como el banco no se hace cargo en el descuento de cobrarle al tercero porque no va a tener la propiedad del mismo, la forma de endosar estos títulos es en garantía o en procuración, dos modalidades que ustedes han estudiado ya en los títulos valores en la clase del endoso. El cliente le endosará entonces al banco con la cláusula en procuración o en garantía. ¿Y qué dice el código de la definición? Dirá que es un contrato en virtud del cual el titular de un crédito, que es el particular, contra terceros, cede su crédito a un banco y el banco, a cambio, le anticipará el importe del crédito conforme lo pactado, descontando los intereses de la financiación. El banco tiene derecho a que el cliente luego le restituya las sumas anticipadas y el descuento se realiza mediante endoso de títulos valores. Es decir, el banco no se hace cargo de percibir la cuenta a cobrar del cliente. No es una administración de cartera como lo habíamos visto en el factoraje, sino más bien un anticipo de dinero a cambio de títulos valores. Vamos al tercer contrato. Al cuarto, contrato de depósito bancario. Este contrato lo vamos a agrupar dentro de la operación pasiva del banco, porque a diferencia del contrato de préstamo, es un contrato en virtud del cual el cliente va a ser el que entregue al banco dinero. Nosotros cuando vimos la unidad del contrato de depósito, habíamos estudiado que este depósito podía ser de dos clases, regular o irregular. Regular, cuando el depositario entregaba al depositante la misma idéntica cosa que la que le entregó, como el contrato de garage o de estacionamiento. Pero el depósito irregular es aquel contrato en virtud del cual el depositante entrega cosas consumibles y fungibles al depositario. Le entrega en propiedad, lo faculta a usar y a disponer, pero al cabo de un tiempo este depositario deberá devolver al depositante la misma e idéntica cantidad y calidad y de la misma especie de cosas entregadas. Y es el ejemplo que estamos viendo ahora y que nuestro código lo trata en 3 artículos, desde el 1390 al 1392. En el depósito bancario, el cliente va a ser el depositante, el que le entregue dinero al banco. Este depósito bancario tiene múltiples formas de operaciones, una caja de ahorro, un plazo fijo, una entrega de dinero. Por supuesto que el cliente lo motiva la seguridad de tener el dinero en el banco, los intereses a cambio o ciertas inversiones para que no se le desvalorice su dinero. El contrato de depósito bancario, según el Código Civil y Comercial, es aquel en virtud del cual el depositante, que es el cliente, transfiere la propiedad al banco depositario. ¿La propiedad de qué? Del dinero. Quien tiene la obligación de restituirle ese dinero en la moneda de la misma especie. Ese depósito, como ustedes lo ven en pantalla, puede tener dos formas de vencimiento. Una, sin plazo. Cuando el depósito no tiene plazo de vencimiento, se llamará a la vista y es a requerimiento del depositante. Desde luego, el banco te dará menos intereses si no tiene la seguridad de cuándo vas a ir a buscarle el dinero
prestado. Es lo que ocurre con la famosa caja de ahorro. Entregas el dinero a la vista y lo puedes retirar cuando quieras. Te da un mínimo de interés mensual, pero sí, pero no es el interés que te da a un plazo fijo y determinado, porque el depósito también puede ser al vencimiento de un plazo. Desde luego, si es al vencimiento de un plazo, esto le asegura una remuneración al depositante, pero si es que lo deja el dinero durante todo ese plazo. Si lo retira antes, no va a tener el interés previsto. Puede ocurrir que el depósito no tenga un plazo determinado, pero tengas la obligación de preavisar. Si cumples con el preaviso, igual vas a tener intereses y si no lo cumple, no vas a tener intereses. Ojo, que cuando hacemos un plazo fijo, un depósito, el banco te puede o no entregar un título que puede o no ser transferible por endoso. Vamos al quinto contrato, que es el contrato de servicio de caja de seguridad. Como su nombre lo indica, servicios. Esta operación entonces la vamos a agrupar dentro de las neutras. No va ni en el activo ni en el pasivo del banco. ¿Por qué? Porque la rentabilidad del banco en estos casos va a ser la remuneración que perciba por la guarda y custodia. Y este contrato está tipificado en los artículos 1413 al 1417 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Qué es lo que hace el banco en favor del cliente? Te da un espacio, te da una caja de seguridad para que el cliente ponga dinero, papeles, joyas u otros efectos. Desde luego, el banco, como bien lo dice en la proyección que ustedes están viendo, responde por la idoneidad de la custodia de los locales, de la integridad de las cajas y del contenido de ellas, pero conforme lo pactado. El banco no va a responder por caso fortuito externo, es decir, por eventos que no hacen a su responsabilidad, ni por el vicio propio de las cosas guardadas. Desde luego, el cliente tendrá la obligación de declarar qué es lo que guarda en esa caja de seguridad. No va a guardar explosivos ni ningún artefacto propio a vencerse. Ahora, ¿el banco puede limitar la responsabilidad? Sí, limitarla sí, pero no eximirse, no decir yo no respondo. Eso no puede. La cláusula que exonera o exime la responsabilidad al banco se la tiene por no escrita, mientras que la que limita la cláusula es válida hasta un monto máximo. Yo puedo decir que voy a responder como banco hasta determinado monto. Vamos ahora a otro contrato. Este contrato se llama contrato de custodia de título. No es el mismo del servicio de caja de seguridad. La custodia de título, que está tipificado entre los artículos 1418 y 1420, es aquel donde el banco va a guardarte títulos, bonos, acciones, pero no es una guarda, sino es un servicio de administración. El banco va a cobrar en esta operación neutra, pero no por custodiártelo, sino por prestarte un servicio de cobranza de administración. Entonces, es aquel contrato en virtud del cual el banco asume, a cambio de una remuneración que satisface al cliente, la custodia de títulos de administración. Debe proceder a su guarda, gestionar el cobro de los intereses o los dividendos y los reembolsos del capital por cuenta del depositante. Puede o no contener una autorización de disposición. Es decir, si contiene una autorización a disposición y el banco pasa a ser propietario de los bienes que custodia, deberá devolver esos efectos al cliente en la misma cantidad y especie en el tiempo pactado y pasará a regirse por las disposiciones del mutuo. Y ahora sí, llegamos a nuestro último contrato, la vedette de los contratos, el contrato de cuenta corriente. Aclaremos, porque hay dos contratos de cuenta corriente casi en forma contigua, legislados por el Código Civil y Comercial. Este contrato de cuenta corriente es el del bancario y está previsto en los artículos 1393 y 1407. ¿Por qué decimos que es la vedette o la madre de todos los contratos bancarios? Porque es un contrato complejo, donde van a ir a converger todos los demás contratos. Cuando usted tiene una cuenta corriente con el banco a través de esta cuenta corriente le da apertura de crédito, es decir, disponibilidad o descubierto, le puede dar préstamos, le puede dar un servicio de
cheque, desde luego le da un servicio de caja, atiende las libranzas o libramientos de los mismos cheques que le entrega y le puede dar ciertos servicios. Es decir, en este contrato va a ver usted reflejado y contemplado todos los demás tipos que venimos viendo. Es el contrato de cuenta corriente bancaria. El banco, cuando te abre una cuenta corriente bancaria, va a hacer como en un libro mayor. Va a anotar al cliente todos los depósitos y todas las extracciones, todos los créditos que otorga y va a ir estableciendo un saldo escalonado por cada operación deudora o acreedora del banco. Esto es lo bueno que tiene la cuenta corriente bancaria. El código lo define como aquel contrato en el cual el banco se compromete a inscribir diariamente y por su orden los créditos y débitos, de modo de mantener un saldo actualizado, escalonado y en disponibilidad al cuenta correntista. Y en su caso puede o no prestar un servicio de caja y de cheques. Recordemos que la cuenta corriente bancaria o en la cuenta corriente bancaria, el banco debe informar. ¿Y cómo está previsto ese informe? Mediante resúmenes de cuenta que el banco tiene la obligación de entregar al cliente dentro de los 8 días siguientes a terminado el mes. Si no le entrega, el cliente deberá reclamar dentro de los 30 días de finalizado el mes su resumen. Atención, desde el momento que reciba el cliente el resumen, tiene 10 días para impugnarlo porque si no, se considera consentido el informe que recibe del banco. Si usted no le pide expresamente el resumen en soporte papel, se entiende que el banco le habrá de demandar por correo electrónico. Así que hay que tener cuidado. ¿Y cómo termina este contrato de cuenta corriente bancaria? Y termina por decisión de cualquiera de las partes, pero te tienen que avisar antes de cerrarlo por decisión. También por quiebra, por revocación de la autorización del Banco Central a la entidad financiera para funcionar, por cierre de cuenta, por rechazo de un número determinado de cheques. Este contrato es el soporte del tema de los cheques que nosotros vimos en su oportunidad. Y se diferencia con el otro contrato de cuenta corriente que antes del 2015 la llamábamos cuenta corriente mercantil. En aquel contrato de cuenta corriente llamado mercantil y que hoy se llama cuenta corriente a secas, es un contrato donde las dos partes, no interviene el banco, se otorgan créditos recíprocamente y se comprometen a no exigirse esos créditos durante un tiempo determinado. Al cabo de ese tiempo van a compensar los créditos que se dieron y una de las partes tendrá saldo deudor y otra tendrá saldo acreedor. Es una operación al fiado recíproco. Eso es lo que ocurre con la cuenta corriente, donde a diferencia de la bancaria, el saldo se obtendrá en forma global una sola vez y cuando termine el plazo de la cuenta corriente, no como la bancaria, que el saldo es escalonado y por cada operación. Muy bien, hasta aquí hemos llegado en lo exigible que ustedes deben tener para los contratos bancarios. Y aquí terminamos la unidad temática de los bancos. Nos estaremos viendo en un futuro encuentro. Será hasta entonces. Muchas gracias.